Determinar la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto menos 1.5 centímetros, 2 centímetros del plano cartesiano, producido por una carga puntual de 4 microcoulomb ubicada en el origen. El problema nos da el dato de la carga de 4 microcoulomb o 4 por 10 a la menos 6 coulomb en notación científica, pero no nos da el valor de la distancia de separación entre el punto donde está la carga y el punto donde vamos a calcular el campo eléctrico. Lo que nos ofrece es la información sobre las coordenadas del punto y debemos calcular el campo eléctrico. En primer lugar, vamos a ubicar el plano cartesiano y allí vamos a ubicar las coordenadas del punto, menos 1.5 unidades en X y 2 unidades en Y. Aquí es donde debemos calcular el campo eléctrico, sabiendo que la carga está en el origen. La distancia de separación entre el lugar de ubicación de la carga y el punto donde vamos a calcular el campo eléctrico la denominamos R y la vamos a calcular a partir del teorema de Pitágoras, puesto que tenemos acá dos triángulos rectángulos formados por las coordenadas tanto en Y como en X. Elevamos al cuadrado coordenadas en Y y en X y sabemos que esta medida está en centímetros. 1.5 al cuadrado más 2 al cuadrado nos da 6,25 y la raíz es 2.5. Es decir, la distancia de separación entre la carga y el punto donde vamos a calcular el campo eléctrico es de 2.5 centímetros. Con esta información, escrita en forma de potencias de 10, tendríamos como 2.5 por 10 a la menos 2 metros. Aplicamos la ley de Coulomb y reemplazamos los valores. La constante de Coulomb, la carga de 4 microcoulomb y la distancia de separación de 2.5 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. En la dirección radial. Podemos hacer este cálculo directamente en la calculadora científica. Si no la tienes, lo podemos hacer también utilizando propiedades de potenciación. En primer lugar, hacemos el cálculo del cuadrado de la distancia. 2.5 al cuadrado es 6,25 y 10 a la menos 2 metros al cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados. Podemos cancelar metros cuadrados y una unidad Coulomb del numerador con una del denominador. Separamos coeficientes 9 por 4 dividido entre 6,25 y las potencias de 10 las agrupamos como 10 a la 9 menos 6 y este menos 4 pasa al numerador con signo cambiado como más 4. Desarrollamos las operaciones 9 por 4 dividido entre 6,25 que nos da 5,76 y los exponentes al sumarlos 9 menos 6 más 4 nos da 7. Newton sobre Coulomb en dirección radial. Esto en el plano cartesiano lo vemos reflejado de la siguiente manera. Recordemos que el vector R es un vector que va en la dirección desde la carga hasta el punto donde vamos a calcular el campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico nos dio de magnitud positiva, es decir, tiene la misma dirección del vector R. Y tenemos ahora la magnitud en dirección radial. Sin embargo, usualmente escribimos los vectores con relación a la dirección con respecto al eje X positivo. Entonces, para eso, vamos a hacer la descomposición del vector E en su componente horizontal que llamamos EX y en su componente vertical que llamamos EY. Se forma un triángulo del cual deseamos saber la dirección, es decir, el ángulo que se forma entre el vector E y el vector EX. Esta información la obtenemos a partir del triángulo de las coordenadas del plano cartesiano.
En ese triángulo apreciamos que como son semejantes, el valor del ángulo alfa en el triángulo del plano cartesiano corresponde al valor del ángulo alfa en el triángulo formado por los vectores de campo eléctrico. De este triángulo alfa del plano cartesiano tenemos la medida del cateto opuesto, que es 2 centímetros, y la medida del cateto adyacente, que es 1.5 centímetros. El cateto opuesto y el cateto adyacente están relacionados con la razón tangente, y para hallar el ángulo usamos la inversa, es decir, la función arco tangente del cateto opuesto, que es 2, sobre el cateto adyacente, que es 1.5. Esto nos da un valor de ángulo de 53.1 grados. Con esto ya tenemos la dirección del vector E. Sin embargo, la dirección de los vectores usualmente se da en referencia al eje X positivo. Es decir, aunque ya tenemos una dirección para el vector E, nos hace falta escribirla en términos de un ángulo que esté en dirección relacionada con el eje X positivo. A ese ángulo lo llamamos beta y lo calculamos como 180 grados, que corresponde a la medida del ángulo entre el eje X positivo y el eje X negativo, y a esos 180 grados le quitamos el ángulo alfa, obteniendo 126.9 grados. Con esto ya tenemos totalmente descrito en magnitud y dirección el vector E. Esta es la pregunta que nos hace el ejercicio, pero ya que tenemos los vectores horizontal y vertical, X y EY, y tenemos la dirección con respecto al eje X positivo, podemos calcular la magnitud de esos componentes. EX lo obtenemos multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo beta, es decir, 1.8 por 10 a la 7 newtons sobre coulomb por 126.9, por coseno de 126.9. Esto nos da menos 1.08 por 10 a la 7 newton sobre coulomb en dirección Y. Observamos que nos da negativo para la dirección Y, tal como lo muestra la figura, es decir, apuntando hacia el eje X negativo. Para el vector Y, componente en Y del campo eléctrico, utilizamos la razón seno de beta, 1.8 por 10 a la 7 newton sobre coulomb multiplicado por seno de 126.9. Obtenemos 1.44 por 10 a la 7 newton sobre coulomb J. Apreciamos que nos da positivo para el vector unitario J, es decir, el vector EY de campo eléctrico está en la dirección positiva de la Y. Y con eso tendríamos también las componentes del vector campo eléctrico.